Bendiciones a todos, les saluda la pastora Michelle Treviño. Aquí estamos en mi canal de YouTube, La Voz Profética de los Últimos Tiempos. Quiero darte las gracias primeramente por suscribirte a mi canal. Estamos estudiando el libro de Daniel y vamos a pasar al capítulo 3. Si usted desea escribirme, me puede escribir a danzadelreino@yahoo.com. Igual me puede seguir en mi página de Facebook, Pastora Michelle Treviño. Muchísimas gracias y vamos a dar inicio a la clase. Amén. Como ustedes saben, ya los que estuvieron viéndome en el capítulo 1 y el capítulo 2 que están en mi canal de YouTube, vamos a estar leyendo todo el capítulo. Cuando yo esté leyendo la Biblia, le voy a pedir a usted que me siga, lea la Biblia. Es bien importante leer el sagrado libro. Muchos de nosotros hemos perdido la práctica en lo que es la lectura bíblica. Vamos a iniciar dándole gracias al Señor por este estudio. Te doy gracias, Padre, por todos los que se están conectando. Dales revelación y sabiduría, como lo hiciste a Daniel, como lo hiciste con Juan, con todos tus siervos, Padre, que tú les dabas la capacidad para interpretar las Santas Escrituras y traer una revelación correcta al pueblo de Dios. Amén. Y estamos en la lección 3, capítulo 3. Amén. En el capítulo 2 vimos que la cabeza de la estatua, la cabeza de oro, representa el imperio babilónico, el cual establece un principio y un final. Vimos que el oro termina aquí, en los hombros, y después empieza el pecho y de los hombros para abajo el imperio de los persas, que es un imperio inferior. Sin embargo, conquista y destruye al imperio babilónico. En el capítulo 3 vamos a ver que la estatua es completamente de oro. Amén. Entonces no era nomás, no fue como el sueño que tuvo Nabucodonosor de 4 componentes o 4 metales, elementos, que era oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro. ¿Okay? Más adelante vamos a estudiar a profundidad estos 4 componentes en cuanto a lo que tiene que ver con la bestia que sueña Daniel, que son, las bestias tienen que ver con imperios, con un sistema religioso y político, son con gobierno, las bestias representan gobiernos, eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo este hombre forza a toda persona a adorar a la imagen, a la estatua, ¿ok? De todas lenguas de todo pueblo, de todas naciones. Y vamos a ver cómo él usa la música para seducir a los hombres a adorar a esta gran imagen, a esta gran estatua. ¿Okay? La música sabemos que tiene un gran efecto en el ser humano. La música suave de violines, las melodías suaves llevan a las personas hasta hacer así, te calman. Los tambores te hacen el ritmo, te hace hasta que muevas el piecito y la cabeza y usted está así. ¿Por qué? Porque la música influye lo que es la área almática del ser humano y la carne. Y este hombre sabía estos principios. ¿Cómo sabía este hombre mucho del ámbito espiritual? Acuérdese que él estaba rodeado de caldeos, de brujos, de adivinos, de astrólogos, ¿okay? De mucha gente que practicaba el ocultismo. Estas gentes que practican el ocultismo, sea adivino, astrólogo, um, magos, todo, aquellos que se movían en las ciencias del ocultismo. Estos hombres conocen los principios de lo profético, pero está pervertido. ¿Quiénes son los que influyen a estos hombres que practican el ocultismo? Demonios, el sistema de Satanás. ¿Okay? Y esto lo vamos a ver a través de toda la Biblia. Ellos están para influenciar las naciones,
para los gobernantes, los presidentes, los primeros ministros. Ellos están para influenciar los gobernantes de las tierras, los reyes. ¿Por qué? Porque si ellos influyen y controlan la mente de un presidente, de un gobernador, de un alcalde, unos controlan ciudades, otros toda una provincia, un estado y otros naciones, que eso es lo que quiere el enemigo. No nomás nos ataca a nivel individual, sino a nivel nacional. Vamos a empezar leyendo el libro de Daniel, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cualquiera que no se postrase y adorase, inmediatamente sería echado dentro del horno de fuego, ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, zampoña y todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. ¿Okay? El tiempo de los gentiles inicia con adoración a una imagen. ¿Okay? El culto a la idolatría, la adoración a una imagen pagana, no al verdadero Dios. Con adoración a una imagen, a una estatua. Es un sistema de una religión falsa. Nabucodonosor hizo que toda Babilonia se postrase y adorase a esta estatua de él mismo que él había levantado. Esto es bien importante porque durante el tiempo de los gentiles que inicia cuando Israel va cautivo a Babilonia en el 605-606 a.C., esto va a terminar en el milenio, cuando Jesucristo establece su reino. ¿Se acuerda la estatua? Mire la estatua. ¿Se acuerda la estatua? Mire cómo cae la roca que no fue cortada con mano de hombre y viene a destruir los imperios de la tierra. El tiempo de los gentiles inicia con Babilonia, la cabeza de oro, pero la roca, dice el libro de Daniel capítulo 1, ¿se acuerdan que dice que la roca, que dice, viene y destruye todos los gobiernos o la estatua y establece un reino el cual no puede ser destruido? Ese es el reino inconmovible de Jesucristo. Amén. Esto es bien importante porque hemos visto a través de los años cómo hay una guerra en la adoración. Dime a quién estás adorando. ¿Quién es tu Dios? Y esa es la guerra de los tiempos, una guerra de altares. ¿A quién le has levantado un altar? Amén. So vamos a seguir, nos quedamos en el versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, que has dado una ley a todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey,
no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con gran enojo: trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honraréis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Así, y si no, subrayé eso, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Vamos a detenernos por un momento ahí. Algo glorioso está pasando en este momento. Entonces, esta estatua está para que todo el mundo adore al son de bocina, de música. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 13 y vamos a ver una similitud de lo que hizo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Okay? Y dice capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, a que adoraran a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Amén. Entonces vamos al 8. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y que fue inmolado desde el principio del mundo. La bestia es un sistema político religioso, lo vemos en el libro de Daniel. Y no quiero entrar todavía a eso porque todavía no hemos entrado al capítulo donde Daniel tiene la visión de las bestias, que va comparado con la estatua de Nabucodonosor. ¿Okay? ¿Qué pasa? Estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, rehusan. Leímos aquí que le dice en el 18, póngale una estrellita, dice: y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos tres muchachos demostraron un compromiso total al Dios verdadero. Y de lo que ellos habían aprendido en su infancia, de sus padres. Acuérdase que Daniel hace referencia a sus padres en el capítulo 1, el Dios de mis padres, ¿ok? Eso quiere decir que sus padres tomaron el tiempo para adiestrarlos. A Sadrach, Mesach y Abednego igual, ellos demuestran una fidelidad al Dios verdadero, un compromiso total a Jehová, Dios de los ejércitos. Número 2, las circunstancias adversas no van a quitarme de la fidelidad que yo tengo con el Dios verdadero. Eso es algo que aprendimos de ellos. Número 3, que no serían víctimas de una religión popular, que todo mundo estaba haciendo lo que el rey decía, pero ellos no iban a caer como víctimas. Yo hago lo que la corriente hace, lo que la gente dice, eso es lo que yo hago para ser popular, para que no me den la contra. No. Ellos se arriesgaron hasta costarle su propia vida. Número 4, se mantuvieron su testimonio y la buena confesión. O sea, ellos no se movieron ni a diestra ni a siniestra. Dijeron: nuestro Dios, en el versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Dice, puede librarnos del horno del fuego ardiente. Right? Dice: y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, dice el versículo 18, y si no. O sea, cuando alguien tiene esa determinación y ese nivel de compromiso,
Yo no me importa lo que tú hagas conmigo. Yo creo que Dios me va a cuidar. Para los que están viendo este video durante la pandemia que está sucediendo ahora mismo, estamos en marzo 23 del 2020. Hay una pandemia mundial ahora en la actualidad y hay gente que está determinada a decir, no me importa lo que pase, Dios nos va a librar de esto. Y si no, sépase, oh rey, que yo no me voy a doblegar a ti ni a tus dioses. Esa era la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Y también lo vemos, ese tipo de carácter lo vemos en Daniel, cuando rehusó contaminarse con la comida del rey. Estos muchachos eran increíbles. ¿Ok? Esas son las cosas que podemos aprender. Las reglas que estableció Babilonia era tener que adorar a la imagen falsa. Adorarle, ¿por qué digo adoración? Porque había música, había tamboriles, había zampoñas, había de todo. Una música que iba a seducir al pueblo, a los hombres y mujeres a adorar a esta imagen. El tiempo de los gentiles, vuelvo y repito, da inicio a una adoración falsa. Y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, más adelante. Versículo 19 dice entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que de lo acostumbrado. Dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, que los echasen en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, 7 veces más. La llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. La fe de estos hombres era tan impresionante, eran hombres comprometidos. Acuérdese que en el capítulo 1 vemos cómo el objetivo del sistema babilónico es rasgar de ti, es arrancar de ti todo el conocimiento que tú tienes de Dios. Es meterte en ti una falsa religión, una falsa creencia, una falsa adoración. Es arrancar de ti es hacerte ateo, es no creer en Dios. El sistema babilónico es un ataque completamente en contra del reino inconmovible de Jesucristo. Y vemos que inicia en el tiempo de Nabucodonosor, que dijimos que era en el 606 antes de Cristo. Estos datos son bien importantes que usted los anote, porque más adelante vamos a usar la matemática para ver cómo la profecía se cumple al pie de la letra. Por eso tenemos que escribir las fechas que les estoy dando. Amén. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejero: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido por él alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios.
Por lo tanto, decretó que todo el pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia en contra del rey de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Este capítulo es corto, tiene 30 versículos. Amén. Entonces vemos aquí que el rey queda, ya vimos, hablamos de cómo estos muchachos estaban determinados. Y esa es la fe que vamos a tener que tenemos que tener en la actualidad, ese nivel de compromiso en cuanto a nuestra fe con Dios. Tenemos que estar bien parados, saber quién es nuestro Dios. Este versículo en particular, el capítulo 3, lo que acabamos de leer de Daniel, hace una comparación y es como una sombra de lo que va a pasar con la tribu de Israel, con las tribus en el capítulo, parece que 7 del libro de Apocalipsis. Vamos ahí, no vamos a entrar al Apocalipsis, solamente vamos a leer algo. Fíjese lo que pasa en Israel. Sadrach, Mesach y Abednego fueron guardados del fuego, fueron cubiertos, protegidos. En este caso no está Daniel. ¿Okay? Aprendí que Daniel es un tipo de la iglesia. Sadrach, Mesach y Abednego es tipo de Israel. ¿Okay? Es una tipología de Israel. Y en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis vemos que es los israelitas. Vamos a leer rapidito, después vamos a indagar más en esto, pero quiero que usted vea cómo cómo Daniel está entrelazado con el libro de Apocalipsis. Dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios viviente y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de vuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, y empieza a dar los números, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, y así sucesivamente 144,000. 12 por 12 son 144, pero si son 12,000 son 144,000. Estos muchachos fueron sellados porque iban a pasar la gran tribulación, la angustia de Jacob. Amén. Pero así como Sadrach, Mesach y Abednego fueron guardados del horno de fuego, y dice que ni un cabello olía a humo, a fuego, ni su ropa fue quemada. Ellos fueron guardados porque el ángel de los dioses, él le llama ahí el hijo de los dioses, que es el ángel de Jehová, que es Jesucristo. Cuando la Biblia hace referencia al ángel de Jehová, se refiere al mismo Jesucristo. Ellos fueron protegidos de esa angustia, del fuego ardiente. Ellos no se quemaron, ni su cabello olía a fuego. Eso habla de una comparación, es una tipología de cómo el pueblo de Israel va a ser guardado y protegido a través del sello de Dios para que cuando pasen la gran tribulación. La gran tribulación en el tiempo antiguo se le llama la angustia de Jacob. Esto es bien importante saberlo. Esto de la angustia de Jacob no fue hecha para la novia. Esta angustia de Jacob es la gran tribulación, que así se le llama en el Nuevo Testamento, y es el tiempo que Israel va a pasar, no nosotros. Amén. Entonces la iglesia va a ser llevada al cielo antes que inicie la gran tribulación. Empieza el reloj profético de Israel y le da inicio a la 70 semana de la revelación que Dios le dio a Daniel. Acuérdese que hablamos de 70 años de cautiverio y 70 semanas. Luego vamos a indagar más en eso. Simplemente escriba todas estas cosas, ¿ok? Voy a darle unas notas que quiero que escriba. Vemos que el tiempo de los gentiles
le da inicio a la adoración de imágenes y termina trayendo una religión sin fundamento espiritual que exalta al hombre y se opone al Dios verdadero. Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres cosas, tres nombres, ¿ok? Este culto religioso que inicia en el tiempo de los gentiles va de la mano con el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Amén. Entonces, voy a hablar un poco de lo que quiere decir el camino a Caín. Estas son cosas que se están viendo en estos tiempos que dan inicio en el tiempo de los gentiles, pero todavía están en función, o sea, todavía esto está ocurriendo. Vemos que Caín y Abel, para los que no conocen la historia, eran dos hermanos. En el libro de Génesis se encuentra esta historia, Génesis 4:4, donde los dos vienen y le ofrecen una ofrenda a Dios. Sin embargo, vemos que Dios acepta la de Abel y no acepta la de Caín. ¿Por qué? Porque la de Caín vino con intención equivocada. Amén. Vino con una mala intención. Dice Génesis 4:7. Dios le dijo, si hicieses el bien, ¿no serás exaltado? O sea, si tú trajiste tu ofrenda con una buena intención, ¿acaso yo no te voy a halagar? Él venía para que lo halagaran, venía con una apariencia, venía con el corazón, no venía con la correcta intención de traer una ofrenda. ¿Okay? Venía como muchos de hoy en día que traen adoración a Dios por aparentar. Mucha gente, inclusive en la iglesia evangélica, que se han desenfocado en lo que es la verdadera ofrenda y adoración. Y en el servicio, en los templos se presentan de una manera, pero el corazón está mal. Nosotros sabemos que nosotros tenemos que saber que Dios ve la intención del corazón. Él pesa los corazones. Amén. Dice el libro de Primera de Juan 3:12. Dice, porque sus obras eran malas. ¿Las obras de quién? De Caín. Sus obras eran malas. La intención de su corazón eran malas. El camino de Caín es algo que se está moviendo. Inició también con el tiempo de los gentiles, donde desde entonces se empezó a ofrecer de una manera no correcta adoración a Jehová, con apariencia, con hipocresía. Amén. Lo segundo que vemos es el error de Balaam. Balaam era un profeta de Dios, Balaam, y que se vendió. Dice el libro de Números capítulo 22, usted puede encontrar la historia si quiere indagar, y capítulo 24, que el rey de los moabitas, vino Balac a que viniera a maldecir el pueblo de Israel. Y le dijo, yo te doy lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras, pero yo te voy a dar todo, dinero, lo que tú quieras, pero maldíceme al pueblo de Israel. Y dice la palabra que Balac, bueno, fue muy tentador, imagínense. Balac era un profeta de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Dios le dijo que no él no podía maldecir al pueblo de Israel. Pero este hombre fue tan tentado que va a dar con ellos. Y cada rato iba a consultar con Dios para preguntarle, ¿qué piensas? ¿Qué hago? Pues si ya Dios te había dicho que no lo hagas, pero él seguía consultándole. Es como cuando el hijo viene y le dice a usted, mami, ¿puedo ir a la tienda? Y usted le dice, no, no puedes. Ya le dijo lo que no debe hacer. Y de rato, a la media hora, mami, ya te dije que no. Y a la tercera, oye, pero pues si quieres ir, tanto quieres ir, pues vete, ¿verdad? Bueno, así mismo hizo Balaam. El corazón de él se torció, fue seducido por el dinero, por las cosas que le iba a dar el rey de los moabitas, que eran enemigos número 1 de Israel. Entonces, y cuando él va y profetiza, nunca pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le sacaba la bendición, lo bendecía en vez de maldecirlo. Pero entonces vemos en el libro de Números, capítulo 30,
donde habla que este hombre sedujo como vio que él no podía profetizar en contra de Israel, entonces se levanta con una estrategia diferente y aquí ya está pervertido su corazón. Un profeta que muere como un adivino. Por eso en la clase anterior le dije que lo profético está muy... usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted se mete a empezar a lo que la interpretación de sueños, porque nosotros no somos adivinos, no somos magos, no somos brujos, somos hijos del Dios viviente. Pero hay gente que tiene dones proféticos, tienen visiones y sueños, pero están pervertidos ya lo mezclaron con el ocultismo. Y Balaam se convirtió murió como adivino, ya no como profeta, porque él insta y entrena a las moabitas, mujeres moabitas, les dice, hey, vengan, yo ya sé cómo destruir al pueblo de Israel, los voy a seducir a los varones con las mujeres moabitas para que pequen con ellas a través de la fornicación. Y así la ira de Jehová venga sobre Israel. Y le funcionó su plan. Yo lo quiero leer. Números 31:9 dice, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. ¿Ok? Entonces dice que el 11, voy a brincar un poco, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y se los trajeron a Moisés. Pero entonces vemos que Moisés les dijo en el 15, dice en el 14, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de los millares y centenas que volvieron de la guerra, y les dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y el 16, ¿qué dice? Léalo conmigo. El 16, y aquí por consejo de Balaam, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amén. Entonces dice, matad pues, el 17, a todos los varones de entre todos los niños, maten también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. O sea, que tuvieron relaciones sexuales con estas mujeres moabitas al consejo del profeta Balaam. Entonces, él, como vio que no podía maldecir al pueblo de Israel, ve como él ya estaba pervertido, él se vendió por dinero al rey de a Balac, rey de los moabitas, que nunca le dio nada, pero en su corazón ya estaba corrompido. ¿Okay? Si leemos el versículo 22 al 24, el capítulo 22 al 24 de Números, vemos que el rey de los moabitas nunca le da nada, o sea, porque nunca pudo maldecir a Israel, pero él de su corazón se pervirtió. Entonces dijo, no los puedo maldecir, porque Dios no me permite, cada vez que hablo los bendigo. Entonces tengo una estrategia, los voy a hacer caer a través de la fornicación, seduciéndolos con las mujeres de los moabitas. Y cuando ellos caigan en pecado con estas mujeres moabitas, Dios los va a tener que matar. Y dice la Biblia que mataron a 24,000 varones judíos que fornicaron con las mujeres moabitas. Quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis 2:14, porque tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Amén. Esto vuelve y lo menciona a Balaam, que se habla en el libro de Números, que estamos hablando de él, porque no se encuentra en el libro de Daniel, literalmente, pero lo podemos ver que el tiempo de los gentiles le da inicio al culto de Caín, camino de Caín, de Balaam y de Coré. ¿Okay? Y lo de Balaam tiene que ver con aquellos que se venden por dinero, venden profecías, venden la palabra, se prostituyen. ¿Okay? Alteran la palabra, le echan azúcar, diría mi esposo. Acomodan la palabra, ¿para qué? Para que le caiga bien al oído. Vendió el don profético y vemos cómo muere Balaam. Listo.
Vamos a Josué 13, 22. Josué 13, 22. Josué 13, 22. ¿Ok? Lo tiene. Dice, entre los que mataron los hijos de Israel, también dieron muerte a espada al adivino Balaam, hijo de Beor. Ya no murió como profeta de Dios, murió como adivino. Se torció Balaam. Y eso lo vamos a ver mucho más seguido en estos tiempos finales, en el tiempo de los gentiles, desde que dio inicio. Este tipo de espíritu se mueve mucho. Vemos mucha gente que vende el evangelio. Vender, estoy diciendo, vendo el manto. O sea, por ejemplo, también para hacer una Biblia, la Biblia se vende. Estas Biblias se venden. Mi Biblia de estudio me costó $80. Y no me vendieron el evangelio. Yo la tuve, alguien pagó un precio para hacer esa Biblia. Yo tengo que invertir dinero para obtenerla, para que esa persona pueda seguir haciendo Biblias y todo el mundo lo tenga. No me refiero a ese tipo de vender. O hay gente que hace aceites ungidos y dice, ay, vende los aceites, se están lucrando. No es ese tipo, yo no me refiero a eso. Todo para hacer un aceite se necesita. Además, si usted va y compra aceite de oliva de la tienda que no está ungido, o sea, que no es un aceite como de la marca Ava o cualquier otra marca, usted tiene que pagar dinero para tener ese aceite. A menos que tenga un árbol de oliva y usted vaya y saque las olivas y las machuque y le saque el aceite usted solo, ¿right? Pero me refiero a vender los dones. ¿En qué? Balaam se vendió, se pervirtió. Hay gente hoy en día que por dinero no confrontan con la palabra. Profetas que no predican la verdad, sabe que está en pecado y dicen, no te voy a decir tu pecado. ¿Por qué? Porque tú me das regalos. Entonces yo no te voy a confrontar tu pecado para que así tú me sigas honrando, me sigas dando regalitos. Eso es vender la palabra, hermano. Ese es el verdadero significado de vender el don. Cuando una persona canta para Dios y viene una compañía pagana del mundo y le dice, oye, me encanta cómo cantas, como le pasó a una joven que cantaba para Dios y no vendía ni un disco. Entonces ella escribe una canción del homosexualismo, no voy a decir su nombre por ética, escribe una canción que habla del homosexualismo, del lesbianismo. Una canción de la noche a la mañana hizo millones. Vendió su don de adoradora, se vendió a Satanás. ¿Por qué? No tuvo que ir a firmar un pacto satánico. Porque como su disco cristiano no estaba pegando, ella quería lucrarse, entonces va y hace una canción de lesbianismo y entonces pega a nivel mundial. Hasta el día de hoy es una de las cantoras más famosas y es una muchacha que vendió su manto profético de adoradora por dinero. Eso es lo que es lucrarse, vender. Eso fue lo que hizo Balaam. Y de profeta murió como adivino. Lo último que vemos en esto de Judas 1:11, vamos a ver a la rebelión de Coré. Coré era un levita, era un adorador. Aquí vemos otra vez la adoración. Caín estaba adorando, trajo ofrenda falsa. Balaam también pervirtió el manto profético, el don profético. Y vemos en Coré que era un adorador, era un sacerdote, servía en el tabernáculo, era un líder de Moisés. ¿Qué pasa? Se rebela en contra de Moisés. Coré representa rebelión y falta de sujeción a una autoridad establecida por Dios. Y porque esto es importante saber que se está moviendo en el tiempo del sistema babilónico de los últimos días. ¿Por qué? Porque por esa razón vemos tantas divisiones de iglesia. Por eso vemos tanta gente con falta de conocimiento bíblico, porque andan de lugar en lugar. Si aquí me corrigen, me voy a este. Si no me gusta esta, me voy a este. Si el pastor me confronta aquí con la palabra, me voy a este. Entonces, Coré
levantó una rebelión en contra de Moisés, porque Dios escogió a Moisés para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre dijo, ¿qué? ¿Moisés? ¿Quién se cree este hombre? Y vemos que dice en Números 16:3, dice, basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué te levantas tú sobre nosotros si toda la congregación es santa? ¿Por qué tú dices que Dios te habla solamente a ti si aquí Dios le habla a todo mundo? Vemos que Coré se levanta en contra de Moisés. Esto lo vemos en la actualidad con mucha fuerza. Muchas personas que se levantan en contra de pastores que Dios ha establecido, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y dicen, este me va a enseñar a mí. ¿Quién se cree él si Dios me habla a mí? Eso fue lo que dijo Coré en el capítulo 16 de Números, del 12 en adelante. Y hizo una rebelión, no nomás vino él. Él incitó a los príncipes de Israel y vinieron en contra de Moisés y diciéndole, ¿quién te crees tú? Si Dios nos habla a nosotros, nosotros también somos santos. Entonces, esto lo vemos en la actualidad, aún en la iglesia evangélica, que no quieren sujetarse al pastor, ni mucho menos al liderazgo. Hay gente que dice, este líder, no, que me lo diga el pastor, pero que no me lo diga este líder o esta mujer, ¿esta qué se cree? Si Dios me habla a mí también, si Dios me lo reveló a mí, si yo tengo más educación, si yo tengo un doctorado, yo soy maestro de la palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Amén? ¿Y sabe qué pasa con esta gente que se levanta en contra de Moisés? Se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque Dios establece las autoridades que a Él le place. Él eligió a Moisés, y ustedes conocen la historia de Moisés, cuando Dios escogió a Moisés en el libro de Éxodo que leemos, Él no quería. Él no quería, decía yo, ¿cómo voy a sacar a este pueblo de Egipto? La tarea era muy grande, pero Dios lo escogió y le dijo, yo estoy contigo, yo pondré mi palabra en tu boca. Entonces, tenemos que entender que todo esto son similitudes de lo que está pasando en la actualidad con el sistema babilónico. Inició en el tiempo de los gentiles con el imperio babilónico, pero se extiende hasta el tiempo de hoy. Impresionante. Bueno, muchachos, Dios me los bendiga. Espero que hayan disfrutado de esta tercera clase del libro de Daniel. De tarea le voy a pedir que lea el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Daniel. Amén. Entonces, Dios me los bendiga. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Les doy las gracias, los bendigo. Compartan este video y déjenme saber sus comentarios ahí en mi canal. Hasta pronto.